Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 16 al 18. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje que estamos leyendo es la tercera forma de hipocresía religiosa que el Señor Jesús denunció en la vida de los fariseos. Es la tercera forma de hipocresía religiosa que Jesús denunció en la vida de los fariseos. La primera de ellas, recordarás que Jesús estaba hablando acerca de las limosnas. Y Jesús reprendía a aquellos fariseos diciéndoles: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús estaba reprendiendo la hipocresía de esta gente que hacía misericordia, que ayudaba a su prójimo. Pero Jesús, conociendo el corazón de la gente, entendiendo que lo hacían por vanagloria y por conseguir o ganar el aplauso del público, entendiendo ese corazón de los fariseos, Jesús les reprende. Les dice: de esta forma tú no vas a poder ayudar a la gente. Ese corazón a mí no me agrada. Si tú quieres ayudar, dar limosna solamente para ser visto de los hombres, olvídalo. Estás lejos de mí. Y otra de las reprensiones por ser hipócritas, aquellos religiosos fariseos, la daba Jesús cuando estaba hablando de la oración, que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra forma a la cual Jesús no le agradaba que la gente se acercara a él era a través de la oración. Y que Jesús veía el corazón de esa gente y entendía que esa gente solamente oraba para ser vistos de los demás, para ganar el aplauso de la demás gente. Y amado, con esto deberemos de entender lo siguiente: un hipócrita ora, pero su corazón está lejos de Dios. A Dios no le place esa oración. Un hipócrita también puede dar ayuda a los demás, pero su corazón no es recto delante de Dios. Un hipócrita, como hoy lo vamos a estudiar, también puede ayunar. Y tú dirás: ¿cómo es posible que una persona ayude, que una persona ore y que una persona ayune y sea hipócrita? Pareciera que no debería de ser así. Si tú pusieses a una persona aquí delante de nosotros y ella te dijera: mira, ¿sabes qué? Yo oro 2 horas al día. Ayuno 2 veces por semana. Y no de lo que me sobra, sino de lo que gano.
de lo que me cuesta, ayudo a los demás, tú dirías, ese hombre es consagrado a Dios. Pero amado, las motivaciones que esta persona a la cual te estoy mencionando, te estoy poniendo como ejemplo, lo hace por ser visto y tener un agrado de los hombres para con él, su corazón está lejos de Dios. Un hipócrita ora, un hipócrita ayuda y un hipócrita también ayuna. El ayuno del cual Jesús habló es algo que a Él le agrada. Así como a Jesús le agrada que la gente ore, hable con Él, tenga comunión con Él, de la misma forma a Jesús le agrada que la gente pueda y ayune. Te voy a mencionar dos definiciones. Una de ellas es de un diccionario secular de lo que es el ayuno y otra de lo que habla un diccionario bíblico de lo que es el ayuno. El diccionario secular dice lo siguiente: el ayuno es abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Esa es la definición que te da un diccionario secular: abstenerte total o parcialmente de comer o beber. Y el diccionario bíblico te dice lo siguiente: el ayuno es un ejercicio espiritual, un ejercicio, es una práctica espiritual que consiste en abstenerse de comidas. Pareciera que es lo mismo, pero no. Una simplemente te dice es abstenerte de comer y beber, y la parte que nos interesa te dice es un ejercicio espiritual que una persona lleva en su vida y que consiste en abstenerse en comer. Hay un propósito. El ayuno es un medio de gracia, y esto es importante que se entienda. Un medio de gracia, posiblemente esta palabra medio de gracia te suene complicada o religiosa, pero un medio de gracia es algo muy sencillo. Un medio de gracia es una herramienta para aproximarte a Dios. Es un medio para acercarnos más a Él y ser bendecidos. Tú podrás ver, por ejemplo, a un carpintero, y si un carpintero quiere hacer de un árbol, sacar, no sé, un arte, una figura, necesita herramientas. Sin las herramientas, se le va a hacer muy difícil el agarrar con sus manos y poder moldear ese pedazo de madera y hacer una figura de él. Necesita herramientas, necesitará a lo mejor de algún cincel, de algún martillo, y eso le va a hacer mucho más fácil el poder lograr su objetivo. ¿Me explico? El ayuno es un medio de gracia, una herramienta que te ayuda, que te aproxima a acercarte más a Dios para poder ser bendecido por Él. Así de sencillo. Es un medio de gracia, una herramienta, y yo quisiera decirte que no es un ayuno, para que también nos quitemos algunas ideas incorrectas. Algunos religiosos tienen esta intención en sus ayunos, que no se podría mencionar ayuno. Hay quienes tienen un capricho en su vida y les gusta cierta persona, una mujer. Y estas personas, al gustarles esa mujer, empiezan a hacer como un tipo huelga de hambre y dejan de comer y pueden dejar hasta de beber ciertos líquidos. Y su oración o su intención es decirle a Dios: yo quiero esa mujer para mí. A mí me agrada esa mujer. Yo quiero que tú me la des. Y hacen como una tipo huelga de hambre para lograr o manipular a Dios y tener un objetivo. Tú dirás, ¿eso pasa hoy en día? Sí. Y no en pocas denominaciones, en muchas. No es una huelga de hambre, un ayuno. Un ayuno tampoco tiene que ver con que
tú creas que ese es un acto virtuoso y que te haga más digno del cielo. ¿No? El hecho de que una persona ayune no quiere decir que esa persona es más digna de estar en el cielo o de aproximarse más al cielo. No tiene que ver con ello. Un ayuno tampoco tiene que ver con méritos para que Dios te dé algo. O sea, porque ayuné, entonces Dios se ve obligado a ayudarme. Porque estoy haciendo ciertos méritos en mi vida, entonces Dios se ve obligado a ayudarme. Eso no es el ayuno. Y hay dos grandes extremos que puedes entender tú del ayuno y que la gente hoy en día los ha vivido. El primero de ellos es un extremo, que este extremo es el siguiente. La gente ha menospreciado el ayuno. Muy pocas personas, y aún en el pueblo de Dios, los que se llaman cristianos, han dejado de hacer o de llevar a la práctica este punto. Lo han olvidado, lo han dejado como algo que no tiene importancia en la vida de una persona, en la vida de un creyente, y eso es algo delicado. Por cuanto Jesús habló del ayuno, nos da la idea de que para Él es importante. ¿Y cuál es el otro extremo? Hay personas o agrupaciones religiosas que dan un sobreénfasis exagerado en el ayuno, más que en otras cosas que sí son más importantes que el ayunar. Por ponerte un ejemplo, hay personas en denominaciones que se pueden meter a su casa o se pueden meter a un templo a estar ayunando y quedarse ahí una semana. Y están ahí buscando de Dios aparentemente, pero su familia afuera destrozada. Sus hijos sin qué comer. Su esposa amargada porque no ha visto a su esposo durante una semana. Y hay gente que hace un énfasis muy fuerte en el ayuno y descuida otras cosas que son más importantes a veces que el mismo ayuno. Hay personas, y se ha dado los casos, que de repente se acercan y te dicen, oiga hermano, pues es que ¿qué cree? Estuve en un ayuno de 40 días y estuve bien metido en el templo, me fui a un lugar a solas y estuve buscando de Dios, y cuando llegué a la ciudad y me presenté a mi trabajo, pues ¿qué cree? Que me corrieron. Y ahorita no tengo trabajo y le pido que por favor, pues me ayude con unas monedas. Me ayude porque mis hijos no tienen para comer. Eso no es un ayuno. Eso no le agrada a Dios. Una persona que descuida situaciones que son más importantes que el ayunar, cuando tú ayunas, a Dios no le agrada. Y estas cosas, créeme, son una realidad. Personas que le dan más importancia al ayuno y están ahí metidos aparentemente con Dios y buscando cuestiones así raras en su vida, pero no obedecen sus mandamientos. Se la pasan ayunando y ayunando y ayunando, pero tú les preguntas, oye, ¿ya dejaste de mentir? No. Oye, ¿ya dejaste de decir groserías? No. Oye, ¿ya dejaste de hacer esto, aquello o el otro? No. Ponen un énfasis muy especial en el ayuno como algo muy religioso, pero lo básico no lo viven, no lo quieren entender o no lo quieren practicar. Cuando Jesús, en esta parte del Evangelio de Mateo que estamos leyendo, dice, cuando ayunéis, Jesús está dando por hecho, está diciendo, para mí es obvio que un cristiano ayuna. Él lo da por hecho. Cuando ayunéis, cuando oréis, Él da por hecho que un creyente hace estas cosas. Y qué triste es saber que a veces le preguntas a una persona que dice estar caminando con Dios y llegas a estos puntos muy importantes.
oye, ¿ayunas? Pues, y se quedan pensando. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste por alguna necesidad en tu vida? Ay, mire, parece que fue hace como 2 o 3 meses. Y se quedan pensando. No les es un hábito. No tienen esto como un ejercicio en sus vidas. Y repito, esto es para la vida de un creyente, pero también lo puede practicar una persona que está buscando seriamente de Dios. Seriamente de Dios. Esto más que una prédica, es una enseñanza instructiva. No es para que todos salgamos hoy regañados. Es para que entiendas que así como la oración es muy importante en la vida de un creyente y es muy importante en la vida de una persona que quiere buscar a Dios, así lo mismo es el ayuno. Así de importante es el ayuno. La Biblia no nos dice con cuánta frecuencia debemos de practicarlo. La Biblia no te dice exactamente cuántas veces y por cuánto tiempo debes de ayunar, pero da por hecho que sí lo debe de hacer la persona que está buscando a Dios. De hecho, tú recordarás un pasaje donde el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con un fariseo y el fariseo le decía a Jesús: yo ayuno 2 veces por semana. Jesús se fue por otro lado y se fue por su corazón y sus malas intenciones, por su vida pecaminosa, por su vida de hipocresía. No nos deja ver con cuánto tiempo o cuán frecuente debe de ser el ayuno en la vida de un creyente o de una persona que está buscando seriamente a Dios. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué representa el ayuno? Es algo que está pasando primeramente en el corazón del ser humano, por lo cual en lo exterior, en su vida, en su cuerpo, realiza un ayuno. Es una señal de decirle a Dios: mi prioridad son las cosas espirituales y no las materiales. La simbología del ayuno es: muero a mí mismo para que tú vivas en mí. Esa es la simbología cuando una persona ayuna correctamente. Muero a mí, a mi persona, para que tú gobiernes más mi corazón, para que tú gobiernes más mi ser, para que tú dirijas mi vida. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, seas adolescente, seas una persona adulta, seas soltero, seas casado, ¿cuánta importancia le das al ayuno en tu vida? ¿Cuántas veces lo practicas con este corazón? ¿Cuán frecuentemente te preocupas y te acercas a Dios para demostrarle esa necesidad que tienes en tu interior y que externamente le dices al Señor: por cuanto te necesito mucho y me quiero acercar a ti, hoy dejo de comer para buscar más de tu rostro? ¿Cuántas veces lo haces al año? ¿Cuántas veces lo haces al mes? ¿Cuántas veces lo haces a la semana? Tú debes de responderte, y dependiendo de ello es la importancia que tú le das a este tema. Cuando tú ayunas, lógicamente también puedes ayunar no solamente por tu persona, puedes ayunar por una persona a la cual tú conoces, puede ser un familiar, un conocido. Y cuando tú ayunas siendo cristiano, lo que le estás diciendo a Dios con tu ayuno es: quiero consumirme en compasión y en amor
por los que me rodean. ¿Cuántas veces has ayunado por un ser querido? ¿Cuántas veces has ayunado por un congregante de este lugar? ¿Cuántas veces has ayunado por tu hermano en Cristo? ¿Cuántas veces has ayunado por tu iglesia? ¿Cuántas veces has ayunado por tus pastores? ¿Cuántas veces? Es ahí donde entra el punto que te decía, quiero demostrar que me interesan mucho las cosas espirituales, más que las materiales. El ayuno es una señal de total y completa dependencia de Dios. Es importante entenderlo. El ayuno es como una necesidad en un corazón que busca a Dios. Es una necesidad en la vida del creyente. Así como un creyente no puede vivir sin orar, un creyente no puede vivir sin ayunar. Si una persona no es redimida por la sangre de Cristo y ayuna y sigue viviendo en sus pecados, esos ayunos a Dios no le sirven, no los ve, no le agradan. La primera persona que debe de entender que es una necesidad el ayunar, la condición para ello es que debes de estar caminando con Dios. Y la segunda cualidad o condición es para aquellas personas que están buscando seriamente su salvación. Posiblemente todavía no seas cristiano, pero tienes un anhelo, un deseo muy fuerte de querer serlo. Yo te digo que el ayuno es un medio muy especial, un medio de gracia muy importante para que tú lo entiendas, veas con qué corazón lo tienes que hacer, cómo debe de ser tu actitud para cuando lo hagas. Y yo te aseguro algo, si Dios, viendo tus oraciones que son muy honestas y muy transparentes y muy sinceras para con Él, y está escuchando tu clamor, tu voz, tus peticiones, y también ve que externamente te estás volcando a Él como una necesidad de decirle, quiero ser salvo, quiero que me ayudes, quiero que me bendigas, quiero que transformes mi carácter, quiero que me ayudes en ciertas situaciones en mi vida que no he podido dejar. Amado, esas dos cosas son peor o más efectivas que una bomba atómica. Te lo aseguro. ¿Cuántos creyentes en el transcurso de la historia del cristianismo, solamente por su oración y su ayuno, no han conseguido que cosas grandes y maravillosas de parte de Dios se realicen en este planeta Tierra? Muchas, amado. Naciones enteras, por gente que ora y ayuna, se han vuelto a los pies del Señor Jesús. Amado, que eres cristiano, ¿tú sabes cómo se ganan las almas? ¿Orando? Sí, sí es cierto. ¿Tú sabes cómo se va a poder convertir un adolescente? ¿Orando? Sí es cierto. Pero si tú agarras una herramienta más, no es lo mismo agarrar el cincel y con la mano pegarle a la madera, agarrar el cincel y un martillo y pegarle a la madera. Las cosas serán más rápidas, más sencillas. ¿Me explico? Esto es el ayuno. Esta es la importancia del ayuno. ¿Cuántos tipos de ayunos hay? Por lo menos quisiéramos hablarte de los más importantes, que son 3. El primero de ellos lo podemos mencionar como un ayuno total o completo. Un ayuno total
o completo. Y un caso lo podemos encontrar en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Este pasaje te habla del corazón que una mujer, una reina, tenía para conseguir cosas importantes delante de Dios. En ese momento, el pueblo de Israel, los judíos, estaban en peligro. Su vida corría peligro. Ya había un edicto que se había hecho para que a todo el pueblo de Israel, a todos los judíos, los matasen. Y un hombre llamado Mardoqueo, tío de esta mujer, Esther, empezó a hablar con ella y le dijo: mira, la situación está así, 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 así. Y es necesario que se tenga que hacer algo para que Dios meta su mano y no muramos, y no nos destruyan. Y esta mujer entendía algo. La ley dice que si una persona se acerca al rey y al rey no le agrada la visita de esa persona inoportuna, tal persona debe de morir. Y ella, entendiendo que algo sobrenatural tenía que pasar para poder acceder al rey, platicar con él y expresarle la necesidad que estaba pasando en ese momento, tanto ella como su pueblo, sí dijo algo: vamos a pedirle a Dios, pero también esto es algo especial, esto es algo importante. Por favor, ayunen, acérquense a Dios, no comáis ni bebáis nada. Y yo también lo voy a hacer con mis doncellas. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Esta mujer se fue a ver al rey, y el rey extendió su cetro. La respuesta de Dios, la ayuda divina del Dios Todopoderoso. Y de ahí, si tú estudias la historia en tu casa, te darás cuenta que el pueblo de Israel fue salvo. Ni uno de ellos murió. ¿Y todo por qué? Por la oración y por el ayuno. La necesidad interna manifestándose exteriormente a Dios. Este es un ejemplo de un ayuno completo. Te dice: no comáis ni bebáis en 3 días. Ninguno de ellos comió alimento alguno, ninguno de ellos tomó líquido alguno. Y Dios, cuando vio ese corazón, se agradó y los sacó adelante, los bendijo. Este es un tipo o un ejemplo de un ayuno total o completo. No comer y no beber absolutamente nada. ¿Cuánto será el tiempo? Aquí te menciona solamente 3 días como ejemplo. Pueden ser menos, pueden ser más, que a continuación lo vamos a aclarar para que te quede más claro en tu mente. ¿Qué otro tipo de ayuno hay? Hay otro tipo de ayuno que se le llama, que es con líquidos. Y un ejemplo que tenemos muy hermoso es en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del verso 1 al 2, que dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días,
pasados los cuales tuvo hambre. Dejen ahí el texto. El versículo 2 nos dice algo muy importante. Y no comió nada en aquellos días. No comió, no te dice que no bebió. El Señor Jesús, para aguantar esos 40 días y noches de ayuno, tuvo que tomar líquidos. Y después dice, los cuales tuvo hambre. No te dice que tuvo sed, tuvo hambre. Por consecuencia, esto es un ayuno que se considera que es con líquidos. Y realmente tuvo que haber sido así, porque tú recordarás que cuando el diablo vino a tentarlo y a oprimirlo, no le dijo, ve y dile a aquel montón de tierra o aquel pedazo de desierto que se convierta en agua para que te sacies y la tomes. No, le dijo, dile a estas piedras, porque el diablo sabía que tenía hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Era hambre. Y lo único que dejó de ingerir el Señor Jesús fue alimento sólido. ¿Sí tomó agua? Claro que sí la tomó. Y a esto se le considera un ayuno con líquidos. Un ayuno con líquidos puede ser un ayuno prolongado en tiempo. En otras palabras, no es lo mismo que la reina Esther haya proclamado ayuno completo, sin líquidos ni alimentos, durante 3 días, aventarte 40 días y noches sin alimento y sin líquidos. Físicamente y médicamente es imposible. Que llegó a suceder en casos especiales, como Moisés, por ejemplo, sí. Ese hombre dice que se fue 40 días y 40 noches a aquel templo, a aquel monte, con Dios. Fue algo sobrenatural. No es lo normal que pase con las personas. Son casos muy especiales en momentos y circunstancias muy especiales. Este es el siguiente tipo de ayuno. El primero es total o completo, no comes ni bebes nada. Y el segundo es con líquidos, que puede ser el ayuno en tiempo más prolongado. Pueden ser varios días. ¿Cuántos? Después lo comentamos. El tercer tipo de ayuno se le llama parcial. En este se considera que solamente se pueden ingerir el pan y el agua. Y algunos comentan y dicen que también es válido solamente las legumbres. Y algún ejemplo de ellos lo tenemos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 2 al 3, que dice lo siguiente. En aquellos días, yo Daniel, fíjate cómo estaba internamente en su corazón. En aquellos días yo Daniel estuve afligido, necesitado, por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Simplemente el texto te dice, no comí manjar delicado, no comí de los guisos normales que constantemente o que cotidianamente hago en mi vida. Tampoco ingerí o entró en mi boca carne, ni vino. Esto te da la idea de que su ayuno fue solamente de pan y agua. Y que fue un ayuno por 3 semanas. Y aquí es importante entender el espíritu del ayuno. Porque si una persona dice, bueno, pues yo también pudiese o me gustaría ayunar por 3 semanas y pues voy a comerme unos bolillos y tomar agua y cada que comes bolillos te comes 3, pues realmente tú no estás entendiendo el espíritu del ayuno. ¿Me explico por qué? Porque estás saciando, estás mitigando el hambre que sientes y no hay realmente virtud en ello. ¿Sí queda claro? Ok.
Tiempos del ayuno. Aquí quiero hacer una breve reseña de lo que es la historia del pueblo judío. Para los judíos, el día duraba 12 horas. Para ellos empezar el día era de las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Eso era un día. Y la otra parte del día era de las 6 de la tarde, la noche, toda la madrugada, hasta las 6 de la mañana. Si tú te das cuenta, en el libro de Esther lo confirma. Dice, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. El tiempo del ayuno para los judíos, en el contexto del que estamos hablando de las Escrituras, te habla de periodos de 12 horas. Un ayuno puede ser por un periodo de 12, 24 horas si tú quieres. Voy a ponerte un ejemplo. Digamos, tú quieres ayunar el día domingo y tú quieres hacer un ayuno completo de 12 horas. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, en primer lugar, podrías solamente ingerir o desayunar por la mañana. Y pasa el transcurso del día, no comes y no cenas y estás cumpliendo 12 horas. ¿Quieres ayunar 24 horas? Corre el tiempo y hasta el día lunes puedes desayunar y ahí ya cumples 24 horas. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Esto es lo que consideraban los judíos. Es importante entender solamente lo que ellos consideraban como un día completo. Un día me refiero en el momento en el que sale el sol, 12 horas. Podía ser hecho por un periodo de 12 horas o de 24 horas. Se puede extender un ayuno en tiempo por varios días. Puedes ayunar un día completo. Puedes ayunar 2 días completos. Puedes ayunar 3 días completos. Y a lo mejor dices, bueno, pero es que no estoy acostumbrado y no me gustaría o siento que es muy difícil poder ayunar un ayuno total o completo durante 3 días. Bueno, puedes empezar a hacerlo parcial. Puedes recurrir a las otras 2 opciones, que es ya sea a través solamente de líquidos o la otra que sea con agua, líquidos y pan. Dependerá de otros factores que, te repito, tendremos que estar analizando. En la Biblia creo que la idea del ayuno por todos lados de las Escrituras te los encuentras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cuán importante es que lo entendamos, que es un medio de gracia muy eficaz y muy fuerte, que el Señor Jesús ayunó 40 días. Que el Señor Jesús lo puso por obra. Y amado, si te das cuenta, en ese momento que el Señor Jesús estaba ayunando, no creas que su vida era color de rosa. ¿Qué dice que pasó cuando el Señor Jesús se fue, guiado por el Espíritu al desierto? ¿Quién lo estaba tentando? El diablo. ¿Quién lo estaba oprimiendo? ¿Quién estaba ahí sobre sus pensamientos? Y Jesús estaba haciendo algo muy sagrado: ayunar y acercarse más a Dios. Y hay muchas personas que a veces desisten por esto. Quieren ayunar y se empiezan a sentir mal, se empiezan a sentir angustiadas, se empiezan a sentir opresión. Y dicen, no, mejor le trunco aquí. Mejor aquí quiebro mi ayuno y busco por otros medios. No, amado, si el Señor Jesús padeció opresión y en los momentos donde Él quiso orar y ayunar y retirarse con su Padre que está en los cielos y tuvo estas experiencias, ¿qué no nos podrá pasar y suceder a nosotros? Lo mismo. Es más, cuando una persona tiene el deseo de su corazón de querer buscar más a Dios, seas cristiano o estés buscando seriamente a Dios, ¿sabes qué van a pasar más en tu vida? Problemas, opresiones, pensamientos. Antes de venirme yo hoy a esta reunión, yo venía en el carro
Y me pasaban una de cosas en la mente. Y yo decía, es que no es posible. Y cosas que te dicen, no son agradables para la vida de un cristiano. Y lo primero que se me vino a la mente, así como Cristo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y amado, pareciera, y lo verás a lo mejor como algo místico, raro. Mira, en el momento, el ambiente en tu interior y en tu mente cambia. No me preguntes cómo. No te puedo poner aquí un científico para explicarnos. Esas cosas no se pueden explicar. Se viven. Y yo creo que no soy el único. ¿Cuántos de ustedes no han buscado a Dios en oración y ayuno y pasa algo en tu vida? Ves por la fe que las cosas cambian. Eso es lo que Dios quiere que entendamos y que sobre todo vivamos. El tiempo del ayuno entonces puede ser 12 horas, prolongarte a 24 horas, prolongarte a 72 horas, prolongarte al tiempo que tú consideres de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo también a ciertas actividades que tú tienes que desempeñar durante el día. La frecuencia del ayuno, esto es diferente. Una cosa es el tiempo que va a durar tu ayuno y otra cosa es la frecuencia con la que tú vas a ayunar. Son cosas totalmente diferentes. La Biblia no nos marca, te repito, ni el tiempo, sí nos da ejemplos, no te da una ley que tiene que ser a fuerzas así, y tampoco te dice ni el tiempo ni la frecuencia. Cada 2 semanas tienes que ayunar. No, no es un rito religioso. No es una ley que esté ahí en los 10 mandamientos y yo te pido que estés ayunando y haciendo esto, bla, bla. No. ¿De qué dependerá? De varios factores. El primero de ellos, de tus fuerzas físicas. No es lo mismo el aguante que tiene un hombre, físicamente hablando, que el que tiene una mujer. Por lo tanto, un hombre podría aguantar ayunos más prolongados en su tiempo y a lo mejor completos y totales que una dama. El corazón de los dos a Dios le agrada. El corazón de los dos, sus intenciones, sus motivos, sus motivaciones, a Dios le agrada. Pero uno tendrá mayor fortaleza física, mayor fuerza física y explotará de alguna forma esa cualidad o ese don o esa característica de su cuerpo para poderlo hacer con un tiempo más prolongado o con mayor frecuencia. ¿Sí queda claro? Dependerá también de la necesidad que haya. Por poner un ejemplo, digamos que tu familiar está a punto de morir y te enteras que tiene cáncer y que el doctor te dice, yo creo que tu ser querido, tu madre, tu padre, tu hermano, no pasa más de una semana entre nosotros. Dependerá de tu necesidad el que tú busques ayunar para que Dios, si ese hombre o esa mujer que es tu familiar no es cristiano, venga y le hable. Y tú lo demuestras con un ayuno. O sea, esa necesidad muy particular al saber que está de por medio la vida, eternamente hablando, de esa persona, te va a llevar a tener un ayuno a lo mejor de varios días y a lo mejor completo, ¿no? Pero si te dicen, mira, ¿sabes qué? Que pues tu familiar, pues sí está grave, pero pues no es una cuestión de vida o muerte, en unos meses se puede reponer y puede salir adelante, no es tanta la necesidad como en el primer caso. En este segundo caso,
Posiblemente tengas un ayuno de un domingo por él, de un día entre semana que tengas libre por su alma. Dependerá la necesidad, dependerán las circunstancias, también dependerán tus actividades. Esto es importante, porque imagínate una persona que, por poner un ejemplo, se dedica a la albañilería y este cristiano pues quisiera ayunar por una necesidad muy particular en su vida, pero su trabajo es muy pesado, su trabajo demanda mucho esfuerzo físico, su trabajo demanda de mucho sudar, de mucho estar subiendo, bajando, cargando y haciendo y poniendo y picando y lo que tú quieras. Un ayuno prolongado para este tipo de personas no es lo más recomendable, porque un ayuno debemos de entender que lo que hace es que te debilita de alguna forma físicamente, nos debilita, te quita fuerzas. Y no es correcto que una persona así, con una actividad tan pesada, ayune por un tiempo prolongado. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Dependerá de ello. Actividades durante el ayuno. En primer lugar, se tiene que entender que cuando tú ayunas, tienes que tener mayor oración. Tienes que invertir un tiempo más prolongado en la reflexión de las Sagradas Escrituras, en el estudio de la palabra y en tu comunión con Dios. Porque de nada serviría que una persona diga, ok, pues quisiera ayunar por cierta necesidad, pero ese día solamente pues, te la pasaste sin comer y sin beber, pero ni oraste y ni ayunaste. Entonces no es un ayuno, es una malpasada. Y eso a Dios no le agrada, no le bendice. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué actividad deberíamos de entender que se tiene que hacer durante un periodo de ayuno? Una comunión mayor a través de las Escrituras con Dios. Una comunión a través de la oración mayor con Dios. No es muy recomendable que se ayune cuando se tiene actividades pesadas durante todo el día. No es recomendable. Se tiene que invertir mayor tiempo y sobre todo entender algo. Ok, estoy ayunando, no voy a comer. Ese tiempo de la comida lo voy a emplear para buscar a Dios. Ese tiempo de la cena que me iba a llevar mis 40 minutos en la noche, los voy a emplear para buscar a Dios, para leer más su palabra, para tener comunión con Él. Casos en los que no es recomendable ayunar. No es recomendable ayunar las mujeres que están embarazadas o en lactancia. Recuerda que aquel producto que tienes en tu vientre solamente se nutre a través de lo que tú comes. Y si tú dejas de comer, tú tienes ayunos prolongados, completos. La mayor afectada o afectado va a ser tu hijo. Entonces, no es recomendable ayunar para personas que son embarazadas o que están en un periodo de lactancia. La lactancia en las mujeres les quita muchísimas vitaminas y proteínas. Y si tú, después de eso, dejas de ingerir alimentos, pues vas a tener una descompensación física muy fuerte. Pudieras llegar hasta desmayarte y darte un golpe o pasar algo. No es recomendable. Para quienes tampoco es recomendable el ayuno, si tú tienes problemas de anemia ya declarados médicamente en tu cuerpo, no se recomienda que tú tengas ayunos o que constantemente estés ayunando. Tampoco aquellas personas que tengan enfermedades crónicas y que ya por prescripción médica te digan que no debes de dejar de comer y de beber. Si te dicen, Señor, usted no puede ayunar o no puede tener dietas, tienes que seguir la regla. Tú dirás, entonces, si no puedo ayunar, pues ¿qué va a pasar? Bueno, Dios conoce tu necesidad y Dios conoce tu corazón.
Y si no puedes, porque físicamente no tienes la capacidad de hacerlo, Dios no creas que porque no puedas ayunar, no te va a escuchar. Al contrario, porque sabe tu necesidad, Dios te va a bendecir y no te lo va a demandar. Personas que tienen problemas de gastritis crónicas, colitis o cosas semejantes a estas, tampoco es recomendable tener periodos de ayunos prolongados. Puedes optar por alguno de los anteriores, no completo ni total, sino de líquidos y por periodos menos prolongados. Mediodía, por ejemplo. Puedes a lo mejor desayunar, no comes. Y ya en la cena, pues comes algo. Y créeme, Dios con eso te va a bendecir. Posiblemente tú tengas un problema que médicamente te digan, mire, usted no puede dejar de comer. Ok, puedes simplemente tomar agua, líquidos en la mañana y en la tarde ya comes bien, pero aprovechas el tiempo para estar buscando a Dios. ¿Sí queda claro? Vamos a leer Mateo 6, 16 al 10. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál era la forma en la que los religiosos de aquella época, los fariseos, demostraban que ayunaban? Y por lo cual la gente se daba cuenta. En primer lugar, esta gente dejaban de asear sus vestiduras. Salían a la calle, pero salían con sus vestiduras sucias, arrugadas y todos mal presentados. Tú cuando veías una persona así a leguas veías, decías, ese está ayunando. Y a Jesús no le agradaba eso. ¿Por qué lo hacía este tipo de personas? Porque eran hipócritas. Porque querían el aplauso de la gente para que vean que soy un fiel devoto de Dios y que soy muy consagrado a Dios y por lo tanto ayuno. ¿Qué más hacían estas personas? No usaban ciertos adornos que eran parte de su atuendo diario. Y tú por eso te podías dar cuenta. Muchos de ellos se vestían de luto, de cilicio, esparcían ceniza sobre su cabeza. Y te dabas cuenta, ese hombre está ayunando. Y Jesús decía, tú cuando ayunes, no seas como esos hipócritas, porque lo hacen para ser visto de los hombres, para llamar a la atención de la gente. ¿Qué más hacían? Se rasgaban mucho sus ropas. Otros no se lavaban la cara durante varios días. Otros no se rasuraban, se dejaban las barbas ahí todas maltratadas y estaban ahí todos con sus ropas sucias y salían a la calle y demudaban sus rostros. Y esa palabra demudaban, la escritura te dice que una palabra griega bien la utilizó Jesús como algo que exageraban, desfiguraban sus rostros. O sea, a propósito andaban con unos rostros así melancólicos y así todos tristes y su forma de vestir. Y te dabas cuenta de algo. Qué santo es ese hombre, ¿eh? Cuánto busca a Dios. Era lo que buscaban esos verdaderos hipócritas. Y amado, hoy en día hay mucha gente así. De repente los ves así medios tristes en su trabajo, con una cara toda agüitada. Oye, ¿qué tienes? Estoy ayunando, hermano. ¿Eso será la actitud que le agrada a Dios para acercarte a Él? Claro que no. Así que si alguno de los presentes se haya redargüido con esto, cambia tu actitud. Y no nada más en el ayuno. Si tú eres de aquellos que les gusta orar para que todos los demás te escuchen y utilizar palabras rembombantes, ya tienes tu recompensa, amado. La alabanza de tu prójimo, el que te escuchó, esa es tu recompensa. Si tú cuando ayunas empiezas con tu rostro ahí todo paliducho y a caminar así medio raro y a decirle a la gente es que estoy ayunando,
ya tienes tu recompensa. El pesar de la gente sobre tu vida, pero no la bendición de Jehová. Esta gente así era. Algunos se llegaban a acostar en el polvo, como una expresión de su ayuno. Y esto, delante de Dios y delante de Jesús, no era nada agradable. Jesús dijo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, báñate, aséate, vístete bien, a tu capacidad. No les muestres a los hombres ese demudar de rostro como lo hacen los hipócritas. Y de preferencia, hazlo en secreto, que nadie se entere. Que nadie se entere, porque tu Padre, que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Él te va a bendecir. Él te va a ayudar y va a mostrar su mano y su poder a tu necesidad, a tus requerimientos, a tu corazón. Dios meterá su mano. Cuando una persona ayune, de acuerdo a lo que Jesús nos está enseñando e instruyendo, te dice que debe de ser con prudencia y discreción. No lo hagas para que otros te vean, ni siquiera se los digas. Si se dan cuenta, pues que se den cuenta. Pero tú, con una actitud normal, como todos los días la tienes. Aséate como todos los días lo haces. Rasúrate como yo, pues que me tengo que estar rasurando todos los días o constantemente, para que no vea la gente que estás ahí todo angustiado. Escoge días en los cuales no sea muy notorio tu ayuno a otros. Escoge días en los cuales la gente no se dé cuenta que estás ayunando. Cuando vayas a ayunar, no vayas a visitar a tus familiares, porque seguramente te van a invitar a comer, te van a invitar a alguna bebida, y al decirles no y no y no y no, van a decir, ¿y qué te pasa? Y si les dices y ellos están en contra del evangelio y apenas están entendiendo cosas, le dices que estoy ayunando y le estoy ayunando por tu alma, te va a decir, pues qué exagerado y payaso eres, ¿no? La verdad, muchos te pueden decir eso. De preferencia, no lo hagas cuando vayas a visitar a un familiar, cuando vayas a lo mejor a un banquete, ¿no? Si sabes que el próximo sábado tienes una fiesta o le van a festejar el cumpleaños a fulano tal, pues ese día no ayunes, porque ni vas a poder comer pastel, ni vas a poder comer las gorditas o lo que sea, y la gente te va a ver como extraño, como religioso, como un fariseo, religioso, hipócrita. Y eso es lo que Dios Jesús quiere evitar. No lo hagas entonces visitando a alguien. Escoge días en los cuales no sea notorio que estás ayunando. No lo hagas para que otros te vean. Y sobre todo guarda tus motivaciones. Guarda tu corazón. Guarda las intenciones por el cual vas a ayunar. Te voy a poner un ejemplo y la verdad es que vas a pensar que es muy absurdo, pero es una realidad. ¿Sabes por qué a veces mucha gente religiosa ayuna? Para matar dos pájaros de un mismo tiro. En primera, para bajar de peso y guardar su figura. Y a veces, de la mano, buscar a Dios. ¿No será eso abominación delante de Jehová? Y amado, es la verdad. Los religiosos hipócritas lo hacen. Pero oh sorpresa, aquellos que tienen una intención de bajar de peso en sus ayunos, se van a encontrar todo lo contrario. Porque médicamente está demostrado que cuando tú ayunas, tu cuerpo absorbe más grasas y después te viene el rebote. Así que, pobre de ellos, que se van a quedar con su frustración.
y se van a ver más gorditas y Dios más lejos de sus vidas. Dios más lejos de sus vidas. Hay algunos ayunos ridículos que en las religiones lo viven y lo hacen. ¿Has escuchado a gente que dice, es que llevo una semana ayunando de mentiras? Es que llevo una semana que no me enojo, hermano. Estoy ayunando de enojos. Es ridículo, pero lo hacen. Hay gente que se atreve a decir, es que yo estoy ayunando y dejé de ver una semana la televisión. Estoy ayunando de televisión, hermano. Me estoy quitando mis deleites que carnalmente me satisfacen. Y piensan que esos son ayunos. Causa gracia. La verdad es que sí. Pero es una realidad. Y la gente ayuna con este corazón y con este entendimiento. Qué triste. Qué triste. Y cuando la gente viene y te lo dice entusiasmada, dices, pobre persona, ¿cuán lejos está de la gracia de Dios? Hay gente que te dice, y te va a sonar a burla, pero no lo es. Hermano, yo estoy ayunando y no me he comido mis gansitos ni mis pingüinos. Imagínate. Es en serio. Y te sacan aquel pasaje de Daniel. No entró a mi boca cosas deleitosas. Y para mí, como es un deleite, los panqués y las porquerías, pues yo le voy a ofrecer eso a Jehová. Qué triste, pero es una realidad. Lejos están de la gloria y de las intenciones correctas para buscar a Dios. Una condición muy importante para ayunar, y esto es súper importante. Si tú vas a ayunar, tienes que tener mucha fe al hacerlo. Tienes que entender que te estás acercando a un Dios poderoso. Y tienes que tener mucha fe cuando te atrevas o quieras, por alguna necesidad, orar. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Cuando tú ayunes, tiene que haber mucha fe al hacerlo. Tienes que tener una expectativa de que Dios va a hacer algo de acuerdo a tu necesidad. Mucha fe. Y es importante también entender que no confíes en el ayuno. Confía en Dios. Mucha gente a veces, por eso es que Dios no responde a su necesidad, porque confían en que dejaron de comer y en que ayunaron. No, amado. Cuando ayunes, en lo secreto, no ayunes confiando en eso. Confía en Dios, al cual estás buscando y al cual le estás externando toda tu necesidad. ¿Qué puedes orar o qué cargas puedes tener durante el ayuno? Son muy diversas. Te las voy a poner, te las voy a mencionar brevemente, pero son importantes que tú las entiendas y que el Espíritu Santo nos enseñe. Cuando ayunes, lo más recomendable es que no tengas muchas cargas para orar en el ayuno. Se recomienda tener una carga exclusiva, una sola, porque si no se pierde el espíritu y se pierde la intención. Digamos que quieres orar por las misiones, pero también quieres orar por tu papá
y quieres orar por ti, quieres orar por tus hijos y quieres orar por tu vecino. Se está perdiendo una línea, una necesidad muy marcada que puede estar en tu corazón. Lo mejor es ayunar por una sola carga, pedirle a Dios por una sola necesidad. Y al siguiente día o a la siguiente ocasión que vayas a ayunar, metes otra carga. Y a la siguiente ocasión, metes otra carga exclusiva, específica. Debes de entender muy bien que cuando vas a ayunar, vas a aprovechar ese tiempo para orar por algo especial. Algo, una necesidad muy fuerte en tu vida. Si no tienes una idea muy clara, una carga muy clara, muy precisa en el momento de ayunar, mejor no ayunes. Mejor pídele a Dios en oración, ¿qué puedo y en qué debo emplear mi tiempo para ayunar? Y mira, yo creo que los dedos de mi mano no son suficientes para que tú me digas todas tus necesidades. ¿Cierto o no? ¿Cuántas necesidades tienes? Yo creo que podríamos levantar todas nuestras manos y contar nuestros dedos y decir, y esas no me alcanzan, porque mis necesidades son todavía más que eso. Aprende a limitar tus cargas cuando ayunes. Una, con mucha fe, con mucho amor, con un deseo muy fuerte de que Dios te bendiga. Y sabes, Dios responderá en su tiempo. En su tiempo. ¿Por qué orar? Puedes orar por ti mismo. Si eres cristiano, puedes orar por sabiduría para llevar adelante tu matrimonio, para ser sabio con tu mujer, para saber cómo tratarla, para saber entenderla, para saber apoyarla, para saber cómo acercarte a ella, para saber su necesidad, por sabiduría. Puedes ayunar y tener una carga por tus hijos. Señor, se me está yendo de las manos, se me está yendo al mundo, está entrando a las drogas o le está llamando la atención esto, aquello. Una carga especial, una carga muy particular. Se la externas a Dios por sabiduría. ¿Cómo me gano a mi hijo? ¿Cómo le hago para que pueda tener un deleite al leer las escrituras? ¿Cómo le hago para ganarme su corazón? Sabiduría. ¿Cómo le hago para poder compartir el evangelio a mi familiar? Dame palabras, Señor. Deja que tus palabras mueren en mi vida. Y para ello, que tú quieres que la palabra muera en tu vida, tendrás que ser un estudiador de su palabra. Porque no creas que te van a venir así, sin que las hayas leído. No. Cuando Dios te bendice porque bendices a otros, es porque has leído su palabra. Y porque los textos, al menos los entiendes y los manejas. Pero Dios no te puede bendecir y puede bendecir a otra persona a través de ti si tú no conoces su palabra. Y si tú le dices, dame sabiduría, pues estamos pidiendo algo que no está de acuerdo a su voluntad, que no es coherente. ¿Por qué más puedes orar en tu propia vida por resolver un problema? Dame sabiduría para resolver este problema, Señor. No entiendo, no me queda claro, me cuesta trabajo. Ayúdame, dame guianza. Por eso puedes ayunar y orar. Puedes pedir por mayor santidad. A lo mejor te sientes muy tentado en tu vida a amargarte, a enojarte. A lo mejor te sientes muy tentado en el área sexual. A lo mejor están pasando un montón de pensamientos y blasfemias y maldiciones en tu mente, y pasa hoy y pasa mañana, y está toda tu mente turbada, y estás todo angustiado, y a veces no puedes orar bien y no puedes leer las escrituras. Amado, el Señor Jesús nos enseñó algo. Él ayunó. Cuando el diablo le estaba soplando en el oído, apártate de Dios y blasfema en contra de tu Padre. ¿A cuántos de ustedes no les han pasado groserías por la mente? Levanta tu mano. Voltéense a ver.
¿Cuántas veces no te han pasado blasfemias aquí? Y a veces hasta en mismo en contra de Dios. ¿Cierto o no? ¿Sabes que un medio de gracia eficaz y del cual Dios le agrada es el ayuno? Ahora entiendes cuán importante es el ejercicio y la práctica en la vida de un creyente. Este punto, muy importante. Es más, yo quiero decirte algo. Cuando ayunas, a veces te desembotas, tienes más claridad, porque a veces cuando estás orando, te sientes todo enrollado, no tienes ideas claras, te sientes todo abrumado, y el simple hecho de ayunar, empieza a despejar tu mente. ¿De veras? ¿Cómo? No me preguntes. Pero es una verdad. Y empiezas a tener más claridad, un entendimiento de lo que estás haciendo, una noción de lo que estás hablando delante de Dios. Las palabras tienen sentido. ¿Entiendes la profundidad de la carga de la cual estás llevando a tu Padre que está en los cielos y en lo secreto? Te desembotas, te aclaran los pensamientos y empieza el Espíritu Santo a trabajar y a bendecir y a descargar tu vida. Eso es el ayuno. Por eso Jesús habló de él en un sermón tan especial, el sermón del monte. Puedes pedir por fortaleza, por desánimos, por cansancio. Si a veces te sientes muy cansado y tienes la oportunidad de retirarte con Dios, intenta ayunar, hazlo, ora. Y vas a ver que sin ingerir alimentos, que se supone que eso es lo que te da fuerza, hay algo dentro de ti, un motorcito que empieza a trabajar y te empieza a poner deseos de seguir adelante y te empieza a poner fuerzas y deseos de decir: yo quiero seguir luchando por el reino de los cielos, yo quiero seguir luchando por mi alma, yo quiero seguir luchando por mis hijos, yo quiero seguir luchando por mi congregación, yo quiero seguir luchando, yo quiero seguir luchando, yo quiero seguir luchando. Cuando alguien tiene este corazón, a veces cuando estás cansado y ayunas, Jesús decía: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi comida. Así decía él. Puedes pedir la ayuda de Dios en alguna persecución, en pruebas fuertes, si tienes enemigos más fuertes que tú, y los que fueron al sureste lo saben perfectamente. Dios viene y mete su mano a favor de un pueblo que ora, que ayuna y que le busca. Ese es nuestro Dios. ¿Tienes persecuciones? ¿Te sientes tentado? ¿Te sientes cansado y te sientes abrumado? ¿Hay un pecado, tú que estás buscando a Dios, que no lo puedes dejar? ¿Hay un pecado que te está esclavizando? La oración y el ayuno. Cosas que a veces se han olvidado en medio de nosotros. Buscar por crecimiento o madurez espiritual. Claro que puedes ayunar por ello. Quiero crecer espiritualmente, Señor. Quiero madurar. Quiero ser diferente. Quiero que transformes mi carácter. Quiero que transformes mi forma de pensar. Quiero que me hagas distinto. Quiero madurar, quiero crecer. Puedes ayunar también por otras personas y suplicar que la justicia de Dios no caiga sobre alguien que se puede ir.
al infierno. Y con ese espíritu le estás diciendo a Dios, yo tengo compasión como tú la tuviste por las almas. Yo quiero estar junto a ti hombro a hombro y luchar por el alma de ese, de aquel, de aquella que está perdido. Ten misericordia de su vida. El ayuno es un medio de gracia muy valioso en tiempos de crisis. Y el país y la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo está en crisis. El estado espiritual en el que se encuentra la gente está en crisis. El nivel emocional en el que se encuentran las personas allá afuera está en crisis. Este mundo está diseñado para que el ser humano se pierda y se vaya bajo sus deleites y sus pecados. Y el ayuno es un medio de gracia que cuando tú le dices a Dios, no me quiero perder, Dios viene y te toma de la mano y te dice, yo tampoco quiero que te pierdas. Y por cuanto has volcado tu corazón en oración y en ayuno, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué cosas no debes esperar cuando ayunes? Experiencias sobrenaturales, cosquillas, calor, un ambiente así medio raro, extraño, que sientes que viene un ángel y que te habló. Eso no debes de esperar en un ayuno. Cuestiones o experiencias sobrenaturales, visiones, éxtasis, nada de ello puedes y debes de esperar de un ayuno. Repito, ¿qué sucedió en la vida de Jesús? ¿Tuvo un éxtasis? ¿La Biblia nos enseña eso? ¿Tuvo una visión así medio extraña? Claro, que sí tenía muy claro la palabra de Dios en su vida y el honor de Dios en su vida. Pero no tuvo cosas extrañas ni extraordinarias, revelaciones, que Dios me dijo esto y que Dios me habló aquello y que no está ni siquiera de acuerdo a las Escrituras. No te puedes ni te debes de esperar esto. Para nada. Pudiese llegar un momento en el que tú estés orando y estés ayunando y sentir una paz, una fortaleza, un vigor sobrenatural. Eso sí puede suceder. Una tranquilidad, un mayor amor para con Dios en tu vida. Eso sí puede suceder. Cuando ayunes, no debes de formarte o pensar o crear falsas expectativas que te puedan llevar a una frustración. Por ponerte un ejemplo, tú sabes que el narcotráfico aquí en México y en todos los estados del país está proliferando muchísimo. Y a lo mejor tú dices, estoy muy cargado y me angustia saber que en las noticias está pues la maldad creciendo y la gente está matando a los otros por el narco y todo lo que tú sabes y has escuchado. Y quisieras ayunar por eso. No está mal que lo hagas. Pero que te crees una expectativa y que digas, mañana el narcotráfico ya se termina en México. No, amado. ¿Pudiera suceder? Claro que sí puede suceder. Claro que sí puede suceder. Pero no te crees falsas ideas o expectativas que te puedan llevar a la frustración. ¿No? Cosas así sobrenaturales que digas, no. Si el Señor Jesús no sucedieron en su ministerio. Puede suceder, sí, porque Él tiene poder. Pero no es la regla. Y no debemos de esperar ese tipo de cosas. O que a una persona le falte un pie, ¿no? Y que tú digas, voy a ayunar por él para que le crezca el pie y que el día de mañana salga con sus 2 pies andando. No, amado. Mejor ora por su alma. Mejor ora y ayuna porque se convierta a Cristo, porque entiende el Evangelio, porque se arrepienta, porque deje sus pecados. Eso es más importante que el que salga con 2 pies saliendo de ahí del hospital.
Mejor que ahí estando en cama, Dios lo trate y que Dios le haga entender su vida, que se arrepiente y que se humille. Eso sí es crearte una mejor expectativa. Y ahí no te vas a frustrar, porque al siguiente día llegarás y lo verás y te va a decir, ¿sabes qué? Toda la noche no pude dormir y me arrepentí de mis pecados. Eso es más fácil y es la voluntad de Dios. Estas cosas no debes de esperar cuando tú ayunes. Es bueno aclararlas porque a veces las cosas religiosas, el ámbito religioso, te ponen ciertas ideas incorrectas en nuestra mente. ¿Qué sí debes esperar en un ayuno? Pues en primer lugar, hambre. Eso debes esperar. El Señor Jesús, cuando estuvo ayunando, y el pasaje que leímos de Lucas, dice que Él tuvo hambre. Y a lo mejor también te puedes esperar dolor de cabeza, porque dejaste de ingerir alimentos o líquidos. Eso sí te debes de esperar. Debilidad. Posiblemente estás ayunando un día, 2 días, o un ayuno de legumbres por una semana, y estás sentado de repente y estás en tu trabajo, estás haciendo algo y te paras y te sientes mareado y te sientes débil. Eso te lo puedes esperar. No son cosas raras, es la naturaleza de nuestro cuerpo. Puedes esperar fortaleza, dirección y consuelo, paz, como te decía hace rato. ¿Alguno de ustedes se ama al pasado y no ha desayunado y te duele la cabeza? Es natural. Pero cuando está un propósito, una carga, una intención por ayunar, ese dolor, mira, te puede durar 5 minutos, 10 minutos. Pero cuando estás bien metido y estás clavado con Dios en una carga, se te desvanece, se te olvida y aguantas perfectamente. Y es más, te sientes hasta más fuerte. Anímicamente te sientes con deseos de seguir adelante, con un espíritu de lucha. Eso es lo que llega a suceder. ¿Qué puedes esperar cuando ayunas? Respuestas específicas de Dios a tu vida. Si te sentías tentado en algo muy fuerte y de repente ayunas y ves una respuesta de Dios, y esa pasión que estaba queriendo desbordarse empieza a menguar y te sientes más tranquilo ahora al ver a las mujeres y ya no te tienta, ya no te gana, ya no te frustra estar ahí todo oprimido. Y recuerda que cuando ayunes solamente debe de haber un propósito, cualquiera que sea tu carga: buscar la gloria de Dios en tu vida o en alguna persona. Nunca busques, porque Dios no lo va a tomar en cuenta, algo para ti. Sí puedes buscar para ti sabiduría, pero no para que la tengas a ti aquí y para que de eso te envanezcas. No, lógico que esa sabiduría que le estás pidiendo a Dios es para llevarla a los demás y bendecir a los demás, porque no es para ti. Le puedes pedir mayor santidad, es para ti, pero para reflejar más a Dios en tu vida. Siempre que ayunes, busca la gloria de Dios y algo importante, el crecimiento de su reino. El crecimiento de su reino. Vamos a leer Isaías 58, que nos habla del espíritu del ayuno. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es una forma en la que este hombre Isaías te deja ver una forma incorrecta en la que el pueblo de Dios ayunaba como los fariseos. Y empieza con una pregunta: ¿por qué dicen,
Ayunamos. Y no hiciste caso, Dios. Si ayunamos, ¿por qué no hiciste caso? Si humillamos nuestras almas, ¿por qué no te diste por entendido? Y dice la respuesta: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, no ayunéis así, no ayunéis con ese corazón y con esas intenciones, para tus propios gustos, para oprimir al malvado, perdón, al oprimido, para hacerle daño a la gente, para obtener solamente en tu beneficio. No. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Romper con el pecado? ¿Salir de este mundo y vivir para Dios? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Orar para que el diablo no te oprima? ¿O si sabes que tu hermano está oprimido, orar por él y ayunar por él? Y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando tú lo hagas así, entendiendo esto, fíjate lo que dice el versículo siguiente, 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Este es el espíritu del ayuno: romper las ligaduras del pecado, ayudar al oprimido, ayudar a aquel que está necesitado, orar por aquella gente que lo requiere. Esto es el verdadero ayuno. Y cuando se hace así, entonces nacerá tu luz. ¿Y sabes algo? Yo te oiré. Yo te oiré, dice el Señor. Este es el espíritu del ayuno. El ejemplo de Cristo en el ayuno, acuérdate de algo. Dice que regresó en el poder del Espíritu. Regresó en el poder del Espíritu cuando ayunó. Y de ahí se inicia su ministerio con mayor poder. Con mayor poder. Cuando buscó a Dios de esta forma, con ese corazón. Cerremos nuestros ojos. En una ocasión hubo una nación que se llamaba Nínive, el cual vivía en pecado y ajeno a Dios. Y ese pueblo se enteró que el juicio de Dios iba a estar
sobre todos ellos. Cuando ellos se enteraron de esto, dice que toda la nación, todos y cada uno de ellos, proclamaron ayuno. Y hasta las mismas bestias no comían. Y por lo tanto, también los habitantes. Y estos hombres se empezaron a arrepentir y empezaron a clamar a Dios por misericordia. Que querían dejar su pecado y su maldad. Que querían dejar de ser una nación pagana y ofender a Dios. Querían dejar de hacerlo. Cuando Dios vio esa actitud en esa gente, que lo buscaron con un quebranto, con oración y ayuno, dice la Escritura que Dios bendijo a ese pueblo de Nínive y no cayó el juicio sobre sus vidas. Y se salvaron. Amado, esta enseñanza, que es una instrucción, es tanto para los convertidos, los cristianos, para que recordemos, entendamos la importancia del ayuno en nuestras vidas, que es un medio de gracia para alcanzar la gloria de Dios, pero también para ti que estás buscando seriamente tu salvación. ¿Quieres dejar tus pecados? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres transformar tu carácter? Yo te aseguro que cuando te acerques con este corazón a ayunar, Dios no tardará en contestar. Hay una parte en el Nuevo Testamento que dice que a Dios se le puede buscar con todo nuestro ser. Y todo nuestro ser se refiere a nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y en esta parte específica del cuerpo, cuando tú buscas a Dios, se puede interpretar de la siguiente manera: a través de los ayunos. A través de los ayunos. El ayuno es algo entre la persona y Dios, no entre la persona para ser vista por los hombres. El ayuno es algo secreto que se tiene que ejercitar para que Dios, que te ve en lo secreto, te recompense en público. El ayuno debe hacerse solo con el deseo de agradarle a Dios. ¿Te sientes cansada? ¿Por qué no ayunas? ¿Te sientes tentada o tentado? ¿Te sientes embotado? ¿Y no tienes una dirección clara de Dios en tu vida? ¿Por qué no ayunas? ¿Quieres tu salvación, joven, madre, padre, persona adulta que nos acompañas hoy?
¿Quieres tu salvación? ¿Por qué no ayunas? ¿Quieres que se salven tus familiares? ¿Quieres ver un fruto mayor en tu ministerio? ¿En lo que tú desempeñas en la villa del Señor? ¿Por qué no ayunas? ¿Quieres ver cambios profundos en tu vida? La oración y el ayuno, una mancuerna perfecta. Cuando ayunes, no confíes en el hecho de hacerlo, sino pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. Nos despedimos entonando un canto. Si tienes una necesidad, que yo sé que la tienes, todos los que estamos aquí la tenemos. Busca a Dios. Habla con Él. Te buscaré con todo mi ser. En espíritu, alma y cuerpo. Te necesito más hoy que ayer. Te buscaré con todo mi ser. ¿Quieres dirección para tus hijos? ¿Para tu matrimonio? Más hoy que ayer. ¿Te sientes débil, cansado, abrumado? Oh, mi Dios, ¿Te sientes embotado? ven, visítame a mí. Ayuna en lo secreto. Porque no me voy. Ayuna en lo secreto. Hasta que Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Por qué lo he dicho? Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Te buscaré con todo mi ser. Si alguno de ustedes Te necesito está tomando decisiones fuertes en tu vida para buscar a Dios, para convertirte de todo corazón, te buscaré. ¿por qué no te pones de pie y entonas este canto? Con todo mi ser. Y si no te lo sabes, escúchalo. Te necesito más hoy que ayer. Te buscaré Con todo mi ser. con todo mi ser. Te necesito
hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Visítame, Jesús. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Así es. Te buscaré, Señor. Buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Padre, gracias porque nos dejas muy clara en tu palabra esta gran herramienta, este medio de gracia para poder buscarte y acercarnos más a ti, Señor. Poder mirar tu rostro, Jesús. Poder vencer a través de tu persona, de tu espíritu, todo lo que nos pudiese tentar y abrumar y oprimir, Señor. Padre, ven y termina la obra, Señor, en aquellos que te están buscando con todo su corazón, Señor, y los que queremos caminar contigo y seguir en este camino. Ayúdanos a esforzarnos para llegar al final, Señor, para llegar a la meta, para llegar contigo, Jesús. Que podamos tener un corazón necesitado y que en lo exterior se pueda demostrar a través del ayuno, Señor, a nuestra capacidad, pero buscando solamente una cosa: ver tu gloria, Señor, ver tu rostro y vivir para ti, Señor.
Gracias porque nos dotas de estos medios tan preciosos como la oración, las escrituras y el ayuno. Bendito seas, Jesús. Gracias, Señor.